toca otro análisis de otra circunstancia que nos debe ocupar para entender los eventos que suceden en los días y tiempos de pandemia. En el caso de esta hora queremos abocar a México porque ha sido una semana de muchos eventos con consecuencias importantes. No solo está el tema de la desaparición de los fideicomisos, estos recursos que ahora quiere manejar el gobierno federal y ya no a través de la figura de los fideicomisos, una situación que ha generado enorme preocupación a quienes reciben estos fondos, y hablamos desde periodistas, científicos, incluso el Fondo Nacional de Emergencias o para emergencias en tiempos de este huracán que terminó siendo tormenta tropical Delta, entre otros. Queremos hablar de eso y también queremos hablar de la reacción muy airada que tuvo el gobierno federal a lo que son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mexicana. Algunos de los eventos que vale la pena señalar y analizar con nuestro invitado, como siempre, de lujo, Luis Fonserrada, economista asesor para la American Chamber México. Luis, saludos hasta Mérida. ¿Cómo estás después de la tormenta huracán que ya pasó por allá? ¿Qué tal? Pues sí, pasó por acá, más o menos cerca de Mérida, pero por suerte cruzó muy rápidamente la península. Muchísima agua, muchísimo viento. En algunos lugares todavía no hay electricidad, pero ahí va. Por suerte fue bastante menor el daño. Todavía estamos en el proceso de ver exactamente qué sucedió, pero parece que fue menos de lo que esperábamos que pudiera causar. Así que en términos del huracán, ya pasó. Y con pocas consecuencias, digamos. Pero pues ahora tenemos alegra. otro huracán. Exacto, Ahora tenemos adelante. otro huracán. Los fideicomisos es un tema serio. A ver, ¿por qué los fideicomisos? A ver, ¿qué sucede? La verdad es que las finanzas del sector público están extremadamente frágiles. De ahí esta famosa austeridad. En vez de llevar a cabo una política, fíjate, Gaby, una política de certeza jurídica que diera gran confianza a los inversionistas, que permitiera que se diera una gran inversión y por lo tanto crecimiento del PIB y por lo tanto mayor actividad económica que permitiría recaudar más. Es decir, déjame saltar todos estos pasos. A mayor certeza jurídica, mayor recaudación, ampliaría el espacio fiscal. En cambio, con el discurso de no respetar los contratos, no respetar los derechos de propiedad y con esta fuerte defensa de la austeridad, bueno, pues no se está invirtiendo, no se está consumiendo, el PIB se va a caer más, el pago de intereses de la deuda del gobierno como proporción de sus ingresos está subiendo y va a subir más. Y esa relación entre ingresos e intereses, pues de los dos lados, los intereses suben, los ingresos bajan, denominador, ¿verdad? Y numerador van en sentido contrario, uno baja, el otro sube, entonces esa proporción va a crecer mucho. Eso es muy preocupante. Y de otra parte, lo más grave, evidentemente, es el desempleo que no podemos resolver. Pero aquí entran los fideicomisos. ¿Por qué? Porque está echando mano con una medida desesperada de quitar recursos a fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Son fondos que se crearon hace mucho para poder financiar algunas actividades sin que puedan ser afectadas por cambios en el presupuesto, porque ya tienen sus fondos propios por años y años. Entonces, desaparecen decenas de fideicomisos que están vinculados a la ciencia y a la investigación, a la educación. Esto es, estás minando el futuro de la productividad, el futuro del desarrollo, el futuro de la innovación. Es gravísimo. Y todo esto tiene que ver, si lo vemos así al final, con una falta de certeza jurídica que el gobierno no puede dar. Entonces, claro que es muy grave. Aparte están fideicomisos dedicados a la cultura. En fin, y es todo una medida financiera para tomar fondos que, por otra parte, son fondos de una sola vez. Desaparecen, y si desaparecen, desaparecen. Ya no se van a repetir.
no son impuestos que se pueden ir generando cada año. Entonces, tiene una limitación, es usar el guardadito que había por ahí, que ni siquiera era del gobierno, es como decomisar el dinero que estaba destinado a algunas cosas, ¿no? Es grave. Así que ese es otro huracán que tiene que ver con finanzas públicas y la desaparición de fideicomisos. 109 en total eran los que se están proponiendo desaparecer, Luis Fonserrada. Preguntarte, yo sé que habrá toda una cadena de consecuencias, me imagino, legales, pero aquí la gente tendría que entender que este dinero no es pasivo, este dinero se ha trabajado también, o sea, la figura del fideicomiso también implica que se invierte, se reinvierte, que es dinero que está activo. ¿Cómo es que conectar, para explicar mejor, cómo conectar la decisión del legislativo que se va a convertir en ley, que se va a publicar, a tocar y meter mano en estos instrumentos que tienen su legalidad y sus características también peculiares y particulares? Por supuesto. Mira, cuando se creó un fideicomiso con un objetivo específico, apoyar, por ejemplo, la investigación en algún campo concreto, se puso cierta cantidad de dinero y el fideicomiso, que es un fondo normalmente administrado por los bancos, bancos de desarrollo o bancos comerciales, con una instrucción específica que es reinvertir ese dinero que se aportó para que con los intereses se vaya manteniendo el programa. Entonces, el desaparecer los fideicomisos es quitar todo el corazón del fideicomiso, no solo los intereses. Deshaces el fideicomiso, tomas el capital que se aportó para un proyecto específico, que en realidad todos esos proyectos son para el bien público, tienen que ver con investigación, con el futuro, con salud, etcétera. Y después de que se convierte en ley, entonces se le otorgará a la Secretaría de Hacienda la capacidad, la posibilidad de entrar a deshacerlos, que no es un proceso nada fácil. Todos estos fideicomisos tienen un comité técnico que decide cómo se utiliza, cuándo, en función siempre del objetivo para el que fue creado. Va a haber una enorme cantidad de amparos. ¿Por qué? Porque quitas fondos de programas que están en marcha además, ¿no? Entonces, es un tema serio, es echar mano desesperada de fondos que estaban dedicados a otra cosa. Ahora, Luis, para preguntarte, echar mano de bolsas con las que uno ha ahorrado, que se ha ahorrado y se ha trabajado, lo hizo también con el otro fondo de lo que toca a los excedentes de ventas de petróleo, se hicieron ya, esta maniobra ya se hizo antes durante la gestión de López Obrador. ¿Con cuánto dinero nos estamos quedando? Eso a nivel hasta finanzas personales debe ser preocupante, pues imagínate ahora un país en el que además no se ahorra mucho. Por supuesto. Hay dos fondos que son muy importantes, Gabriela. Uno es el Fondo de Estabilidad, que es para compensar una caída temporal de los ingresos del gobierno. Ya se usó una parte importantísima de esa. Y lo peor es que se usó, sobre todo ahora frente a estos sucesos climáticos como un huracán, se usó una parte muy importante del fondo para apoyar a estados en casos de emergencia por sucesos como terremotos, como lo hemos visto, huracanes, tormentas, etcétera. Entonces, ya nos quedamos sin dinero para hacerle frente a esas cosas. Nos preguntamos, bueno, ¿y ahora a qué va a recurrir? ¿No? Pues ya no hay mucho dinero. El otro tema es, dices, bueno, que se endeude. Sí, claro, te puedes endeudar, pero siempre y cuando los que te prestan el dinero vean que te pueden prestar sin riesgo, ¿verdad? Que México va a pagar sus deudas y va a cumplir con sus intereses. El financiamiento se divide en externo e interno, lo que viene del exterior, lo que se coloca aquí dentro del país en CETES, etcétera. Y en esta administración, la mayor parte del financiamiento para el déficit del gobierno ha sido del exterior, ha sido financiamiento externo, que se ha ido incrementando de manera muy importante. Eso manifiesta muchos riesgos, ¿no? Porque hay que generar divisas para pagar la deuda externa, no la puedes pagar con pesos,
y no estamos generando las divisas que se requieren. Entonces, me parece que el gobierno está perdiendo de vista situaciones muy delicadas y está entrando en una situación frágil. Las recomendaciones del fondo, por ejemplo, que son las que ha dado en todos los lugares, el Fondo Monetario Internacional, a las que hubo una reacción diciendo que no podía sugerir que se interviniera en asuntos domésticos, la soberanía nacional, todo esto. Hombre, el Fondo Monetario es un grupo de técnicos que hacen un estudio de la economía muy objetivo. Yo he hecho ese tipo de estudios para otros países en un equipo formado por gente del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y es un análisis, es un diagnóstico técnico, y cuando lo ves y dices, a ver, lo que tendríamos que hacer es hacer crecer la economía. A ver, tenemos 22 millones de personas sin empleo, no uno, como lo hemos comentado. Lo del seguro social es insignificante, porque eso es solo la afiliación al seguro. Tenemos 22 millones de personas. ¿Qué es eso? No hay posibilidad de que se incremente el consumo si no creas empleo, claro. Y no hay posibilidad de que se incremente el empleo si no hay inversión, y no hay posibilidad de que se incremente la inversión si no hay certeza jurídica. Habría que seguir las recomendaciones del fondo, dar certeza, impulsar la economía. Oye, lo que pasa es que antes de que hablara yo del fondo, ¿sabes qué quería preguntarte? La Secretaría de Hacienda, supongo yo, siendo economistas, Arturo Herrera, Gabriel Llorio, entre otros, supondría yo que esto estaría, el tema de los fideicomisos y que en nombre de la mayor transparencia se está diciendo que se están deshaciendo, intuiría yo que en algún momento ellos tendrían que levantar la voz o la bandera roja o amarilla, no sé, y decir al presidente, ojo, nos estamos comiendo los ahorros que hoy nos sale muy fácil deshacer o desarticular, mañana nos va a salir difícil porque se trata de una situación, digamos, que afecta al país en el futuro. O sea, y no lo veo pasar. Entiendo yo que el jefe es el presidente, pero a ver, o sea, si esto es tan delicado, ¿cómo es que tú oyes al secretario de Hacienda ante el Congreso y los legisladores diciendo algo más en la línea del presidente y menos en la línea de lo que tú y otros economistas están apuntando? Por eso renunció Carlos Ursúa, porque no se le escuchaba. Entonces, supongo que si Arturo Herrera quiere ser escuchado, pues tiene que hablar con el presidente, convencerlo, y si no, pues va a tener que renunciar o seguir las instrucciones del presidente. No están yendo por el camino correcto. No, no. Y la otra cosa, ahora sí metiéndonos a lo del Fondo Monetario Internacional, si me permites agregar, aquí hay que recordarle a la gente, el Fondo Monetario Internacional no está lejos en otra órbita, el Fondo Monetario Internacional son países miembros, acceden estos países, es una membresía, están los ministros de finanzas, los banqueros centrales, son 189 países y los gobiernos tocan la puerta del fondo cuando los países y los gobernantes hacen las cosas mal, es decir, el fondo no impone a menos que nosotros los países o los gobernantes o las autoridades hagan las cosas mal. Yo no estoy a favor ni del fondo ni de los gobiernos, de lo que no me parece es que en la desinformación y la polarización estemos pintando con un brochazo de absoluta ignorancia la situación de lo que es el fondo en el mundo y qué representa que un país toque la puerta del fondo, es cuando las cosas se hacen mal. Ahora, esto que tú dices, Luis Fonserrada, el gobierno mexicano accedió a que se hiciera este análisis, incluso en el documento que se entrega se dice que el gobierno mexicano se le presenta esto. La reacción del presidente y del subsecretario de Hacienda me parecen terribles. Se recomienda una reforma fiscal, ¿no? Se recomienda olvidarse de dos bocas de momento, entre otras recomendaciones. En primer lugar, eso ya lo dijeron ustedes. No lo tiene que haber dicho primero el fondo. No está descubriendo el hilo negro. Perdona, te dejo hablar. Sí, efectivamente. Prácticamente todo lo que recomienda el Fondo Monetario lo hemos dicho durante más de un año los economistas que estamos analizando la economía. Efectivamente. Y creo que es muy importante esto que dices. El Fondo Monetario está formado por todos estos países que aportan dinero. Ahí hay dinero para apoyar a algunos países. Cuando un país requiere apoyo, recurre al Fondo Monetario y el Fondo Monetario considera cuánto le presta o no, pero le dice, ¿sabes qué? Sí te presto, pero, oye, haz las cosas bien, porque si te presto y vuelves a desperdiciar el dinero, pues ¿a dónde vamos, no?
Cada año el Fondo Monetario hace una visita a todos estos países. Es un grupo de técnicos, de economistas muy especializados. Y lo que tenemos es que llegan a los países, hacen este diagnóstico y ven lo que sucede y hacen su recomendación. Son técnicos, no son políticos, ¿no? Y el Fondo Monetario pues, es un grupo de economistas que te dice, oye, pues sí, tienes que hacer esto, tienes que resolver así, ¿no? Cada año hace un análisis de todos los países y se presenta y se publica. Se conoce bajo el artículo 4, porque esa es la forma en que así está en la legislación, digamos, del Fondo Monetario, y entrega el reporte, ¿no? Fue lo que se entregó recientemente. Lo puede ver la gente en Internet, pueden poner artículo 4 de México, y ahí viene toda la recomendación. Viene en inglés, viene en español, viene en francés, ¿no? El que lo quiera leer, claro, muy claramente. Así que esa es la situación, efectivamente. Dice el presidente que no se metan con la soberanía de México. A ver, pues México es miembro del fondo, ¿no? Digo, nada más para que la gente entienda que eso de la soberanía en este caso pues está mal usado, o el presidente no sabe que el fondo está integrado por países, entre ellos México, y México a voluntad, ¿no es así? Sí, por supuesto. El fondo no te impone nada. Te dice, te recomiendo que hagas esto. Así que no se mete en ninguna soberanía. Y si tú dices, oye, necesito que me prestes, porque ahora sí ya hice tantos errores que necesito dinero, entonces te dicen, bueno, sí, te presto, porque eres parte del fondo, pero comprométete a portarte bien. En el pasado hemos hecho varios convenios con el fondo. En la crisis de 1982 tuvimos un gran programa con el Fondo Monetario que duró muchos años y eso nos ayudó mucho a salir. Nos ayudaron mucho en la negociación con los bancos. En el 94, 95, de nuevo. Y, de todo saber, capaz que en una de estas tenemos que recurrir de nuevo al apoyo del Fondo Monetario. Así que no hay ninguna intervención en la soberanía. Yo creo que es un discurso electoral, ¿no? Para atacar al Fondo Monetario, que a veces se critica, etcétera. No, nada que ver. No existe la más mínima posibilidad. ¿Y qué le dirías entonces al presidente cuando dice que si quieren hacernos recomendaciones, pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio, y dice para que procuren darle crédito a los gobiernos que lo solicitan a tasa cero? Mira, el Fondo Monetario, curiosamente, yo creo que el presidente no está al tanto, desde que vino la pandemia, creó fondos especiales para los países con menor desarrollo para darles una enorme cantidad de facilidades. Yo no estoy enterado de los detalles de esto, pero están haciendo cosas muy importantes y están sugiriendo, no solamente, porque mira, la deuda que tienen los países con el Fondo Monetario es muy pequeñita comparada con el total de la deuda que tienen. La tienen con bonos, la tienen con bancos. Y el fondo, privados. Claro, y el fondo ha sugerido que los privados reconsideren los términos de los préstamos. Así que en realidad es un apoyo. Mira, yo no soy precisamente alguien para defender al fondo, no me interesa defenderlo. Ni a mí. Es una muy buena institución y hay que entenderla. Es un apoyo para el mundo. Simplemente yo no tampoco defiendo al fondo, pero lo que no me gusta es que las discusiones y los debates se apasionan al nivel de pintar con un brochazo de enorme ignorancia. Primero, ¿qué representa cuando un país llega al tocar la puerta? Y segundo, que estamos diciendo que se impone. No, nadie impone. Si los gobernantes no hacen bien la tarea y nosotros no se las exigimos, entonces es muy probable que tengamos este problema. Luis Fonserrada, estos dos temas son cruciales, pero a partir de lo que ha sucedido esta semana te quiero preguntar, ya no decirte cómo está México, sino después de lo que está pasando, ¿cuáles son esas perspectivas que ves en el diagnóstico del cierre de año para México? Sí, mira, la economía americana sigue creciendo bien. La producción industrial, la producción manufacturera va bien y eso está jalando nuestras exportaciones. Por lo tanto, ha permitido que nuestra producción también se recupere. Ahora, es la que está vinculada a la exportación, que sí ha generado un poco de empleo formal, pero no lo suficiente para que se extienda a toda la economía. Eso no va a pasar,
Por lo tanto, la caída de nuestra economía sí va a ser de alrededor de 10%, 9.8, 10.3, lo que sea. Pero, hombre, hay países que se están preocupando porque su economía no caiga al 8, sino caiga al 7,5, lo que sea posible hacer. Nosotros no. El gobierno lo está dejando, pues ahora sí, a la buena de Dios y a ver qué sucede. El tema, Gabriela, es que la recuperación tan fuerte que ha tenido Estados Unidos, sí ha subido nuestras exportaciones, pero ya casi estamos a los niveles a los que estábamos antes de la pandemia. Por lo tanto, esa locomotora que nos va jalando, pues ya se le está acabando la gasolina. Ahora sí, ya no va a jalarnos más. Por lo tanto, es probable que nuestro crecimiento, que se iba recuperando, se detenga. Y a lo mejor sí nos quedamos en 2 dígitos, ¿no? -10, -10,5. Así que así se ve el cierre. Y para el año que entra, pues indudablemente habrá un crecimiento positivo por nuestra caída tan fuerte que se dio. Si fuera de 2%, hombre, apenas recuperaríamos la quinta parte de la economía que teníamos en el 19. Deja el 18. Si lo comparamos con el 18, es una caída mucho mayor, ¿no? Entonces, no importa cuánto crezcamos el año próximo, 2, 2,5, 3, hombre, no va a resolver los niveles de desempleo y de pobreza que estamos viendo que se está generando en este momento. Así está la situación, así se ve la economía, sin inversión privada, porque la inversión privada es lo que realmente es lo que te mueve a la economía. Entonces, el futuro, el 22, el 23, el 24, pues sin inversión, con buena suerte, y el anuncio que se hizo esta creceremos semana. al 1,5. Sí, sí, y el anuncio que se hizo Mira, esta semana, ¿cómo lo olvidé? Claro. El anuncio que se hizo esta semana de 200 y tantos mil, 280,000 o 90,000 millones de pesos de infraestructura, gasto de infraestructura. A ver, déjame decirlo. Es la tercera vez que se hace. Muchos de esos proyectos ya empezaron. Muchos de esos proyectos empiezan en el 21. No va a tener un impacto muy significativo. Con otra cosa, casi el 80% de los proyectos son para el sector energía, para Pemex, para mejorar 2 refinerías y otros aspectos de Pemex. A ver, eso no genera empleo, eso no es inversión productiva. De hecho, le van a meter más dinero a Pemex y el déficit de Pemex va a ser mucho mayor todavía. Entonces, el plan de infraestructura, porque además no nos dijeron los detalles, no sabemos cómo se financia eso. Sí. No sabemos si es dinero que pone el sector privado y entra de socio, o si es financiamiento que busca el sector privado y le deja la deuda al sector público. A ver, cualquier cosa de esas, y no nos han dicho y no lo sabemos. Así que parece más, de nuevo, una estrategia para cambiar expectativas. No tengo la menor duda de que es otro elemento electoral, ¿no? Y no va a generar ni el empleo ni el efecto en la economía que creemos. Esta mañana tuvimos una reunión alrededor de 30 economistas que estamos muy metidos en el análisis macro. Todos coincidimos en esto con respecto a la infraestructura, Gabriela. Pues por eso es que tocamos la puerta de Luis Fonserrada, porque no solamente asesoras a las empresas de American Chamber México, sino porque estás en estos encuentros con economistas que están preocupados por lo que están viendo y viendo pasar en México. Qué gusto saludarte, que las cosas mejoren allá en Mérida. Un abrazo y gracias siempre por esta perspectiva. Muchas gracias a ti, saludos a todos.